En las colinas de Jerusalén, donde el pasado y la fe se entrelazan, se levantó una obra monumental que desafió las leyes de la ingeniería de su tiempo. Hablamos del Templo de Herodes, una estructura tan grandiosa que impresionó incluso a los romanos, quienes ya habían erigido algunas de las construcciones más emblemáticas del mundo antiguo. Sin embargo, el hombre detrás de esta maravilla, el rey Herodes, no era bien visto por su pueblo, judío solo de nombre. Su ascendencia idumea y su llegada al trono a través de maniobras políticas le ganaron el desprecio de muchos. Aún así, este rey tenía una visión: transformar el modesto segundo templo en una maravilla sin igual, tanto en tamaño como en esplendor, con el fin de dejar una huella eterna. Pero su ambición no solo pretendía dejar un legado arquitectónico, sino también consolidar su lugar en la historia de Israel. Sin saberlo, Herodes estaba construyendo el escenario para un cambio radical que alteraría el curso de la religión y la historia. Herodes sabía que para ser reconocido como un rey legítimo en los ojos del pueblo, debía hacer algo extraordinario, algo que jamás se olvidara. Aunque su ascenso al trono estuvo marcado por intrigas y apoyo militar, él comprendía que solo un logro monumental podía consolidar su poder y darle un lugar de honor en la historia. Así, en el año 19 a.C., decidió embarcarse en el proyecto más audaz de su reinado: reconstruir el Templo de Jerusalén. No solo repararlo, sino transformarlo en una obra tan impresionante que dejara huella en la memoria colectiva del pueblo judío y de todos los pueblos circundantes. La decisión de Herodes de no simplemente renovar el templo, sino de erigir uno completamente nuevo, más grande y más glorioso que el original, generó una mezcla de reacciones. Los líderes religiosos y los sacerdotes del templo vieron este plan con recelo, pues temían que la obra no fuera concluida, o peor aún, que el templo antiguo fuera destruido sin que se cumpliera la promesa de un nuevo lugar sagrado. Pero Herodes, siempre astuto, sabía cómo manejar tales objeciones. Se comprometió a no demoler el templo viejo hasta que tuviera todos los materiales necesarios para la construcción del nuevo. Y mientras tanto, los sacrificios y rituales se continuarían sin interrupciones para asegurar que la vida religiosa no se viera alterada. El primer desafío fue el terreno. El monte Moria, donde ya se encontraba el segundo templo, no era lo suficientemente grande para la magnitud de la visión de Herodes. En lugar de conformarse con la limitada extensión de la colina, el rey ideó una solución impresionante: construir enormes muros de contención alrededor del monte y rellenar el espacio con tierra y escombros. Estos muros de contención, algunos de hasta 30 metros de altura, se alzaron imponentes, y dentro de ellos se creó un área mucho más extensa, que finalmente alcanzaría los 14.400 metros cuadrados. Este sería el espacio ceremonial más grande del mundo antiguo, incluso superior al Foro de Roma. Pero construir estos muros no era tarea sencilla. Las piedras que se utilizaron para erigir las paredes del templo no solo eran grandes, sino que algunas de ellas pesaban hasta 570 toneladas. Para poner esto en perspectiva, una sola de estas piedras equivalía al peso de 75 elefantes africanos adultos. Extraer, transportar y colocar estas enormes piedras no fue solo un desafío físico, sino también una obra maestra de ingeniería. Los trabajadores cortaban las piedras calizas de las canteras cercanas utilizando cuñas de madera que se expandían cuando se mojaban, además de herramientas de hierro. Luego, para mover las piedras, se construyeron rampas de tierra que ascendían gradualmente hasta el sitio de construcción, junto con rodillos de madera y palancas, mientras cientos de hombres usaban la fuerza física para avanzar cada bloque. Herodes no contaba con maquinaria moderna, pero tenía algo que los ingenieros de hoy en día no tienen: tiempo. Con mano de obra casi infinita y una dedicación inquebrantable, los trabajadores trasladaban cada piedra, milímetro por milímetro, hasta lograr su colocación precisa. Este proceso, que podría llevar semanas para una sola piedra de 500 toneladas, se desarrolló a lo largo de varias décadas. Los obreros trabajaban incansablemente y algunos, según los relatos históricos, no vivieron lo suficiente para ver el templo terminado. A medida que el proyecto avanzaba, el templo comenzó a tomar forma, y los materiales que Herodes utilizaba también eran de una calidad incomparable. Importó madera de cedro del Líbano, la misma que Salomón había usado en la construcción de su templo, y mármol blanco de Grecia, tan brillante que deslumbraba bajo el sol ardiente de Jerusalén.
Cada componente del templo estaba diseñado para causar asombro y admiración, desde la fachada de oro que reflejaba la luz del sol al amanecer, hasta el interior del templo, que estaba revestido de materiales preciosos y decorado con intrincados detalles. La entrada al templo fue adornada con una vid de oro, cuyos racimos eran tan grandes como un hombre. Este regalo, ofrecido por las familias adineradas del pueblo, crecía con el tiempo, pues cada generación añadía nuevas hojas y uvas de oro puro. En total, el templo no solo era un lugar de adoración, sino también un símbolo del poder y la riqueza de Herodes, una declaración de su ambición y deseo de dejar un legado eterno. El templo estaba dividido en varias zonas sagradas, que se organizaban en atrios concéntricos, cada uno más exclusivo y reservado que el anterior. El atrio más exterior, el atrio de los gentiles, era el único acceso que los no judíos podían tener al templo. Aquí, los cambistas operaban y se vendían animales para los sacrificios. Más allá de este, estaba el atrio de las mujeres, donde las mujeres judías podían adorar, pero no avanzar más allá. Luego venía el atrio de Israel, destinado exclusivamente para los hombres judíos puros, seguido por el atrio de los sacerdotes, donde se realizaban los sacrificios diarios. Finalmente, en el corazón del templo, se encontraba el santuario, dividido en dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era el espacio más sagrado de todos, el lugar donde, según la tradición, la presencia de Dios habitaba. Sin embargo, el lugar santísimo estaba vacío, un vacío profundo que solo se llenaría con el paso del tiempo, cuando las profecías que rodeaban al templo comenzaran a cumplirse. A pesar de todo el esplendor y la magnificencia del templo que Herodes estaba construyendo, el proyecto no estuvo exento de controversia. Muchos se preguntaban si un templo tan grande, tan glorioso, podía realmente reflejar la pureza y la santidad que el pueblo de Israel necesitaba. Los sacerdotes, aunque formaban parte del proceso de construcción, eran conscientes de que el templo que estaban erigiendo era una obra de un hombre que, a pesar de su grandeza material, no estaba en armonía con los ideales espirituales que representaba el templo mismo. Este templo, aunque glorioso, estaba construyéndose sobre una historia de conflicto, de división y de un pueblo que aún no sabía lo que le deparaba el futuro. La figura de Herodes como el rey que trataba de redimir su legitimidad a través de una obra tan imponente estaba en contradicción con la realidad religiosa del pueblo al que gobernaba. Mientras el templo tomaba forma, también lo hacía el destino de una nación que no entendería completamente lo que ese templo significaría hasta mucho después. La construcción del templo continuaba avanzando bajo la dirección de Herodes, pero mientras los cimientos y las paredes se erigían, la atmósfera en Jerusalén se volvía cada vez más tensa. Herodes, consciente de que nunca sería completamente aceptado como legítimo por el pueblo judío, buscaba dejar una marca indeleble que hiciera imposible que su figura fuera olvidada. Este templo no era solo un edificio de adoración, era una declaración de poder, de control y una respuesta a las críticas constantes sobre su legitimidad como rey. Durante los años que siguieron, los obreros y arquitectos seguían trabajando incansablemente. Aunque el proyecto era enorme, la ciudad misma también estaba cambiando con él. Jerusalén, al igual que el templo, experimentaba un crecimiento sin precedentes. Los comerciantes de todo el mundo antiguo comenzaron a llegar, atraídos no solo por el comercio religioso, sino también por la importancia política y económica que estaba adquiriendo la ciudad. El templo, que había sido el centro de la vida religiosa en Israel, se convirtió en un símbolo de la prosperidad que Herodes intentaba crear a su alrededor. No solo era un centro espiritual, sino un lugar de encuentro para las culturas y naciones que pasaban por la región. Sin embargo, a pesar de todo el esplendor que rodeaba su construcción, la naturaleza de la obra era profundamente irónica. El templo, que se suponía representaba la pureza y la presencia de Dios, era también un reflejo de los compromisos políticos y los intereses de un rey que no tenía un lugar legítimo en la historia de Israel. Los sacerdotes, por ejemplo, habían sido reclutados para trabajar en la construcción, pero no eran arquitectos ni expertos en construcción. Eran hombres de fe que, a pesar de su desconfianza en Herodes, seguían las órdenes del rey para garantizar que la obra continuara sin interrupciones. Cada piedra colocada en su lugar representaba no solo una edificación física, sino un esfuerzo constante por parte del pueblo para tratar de reconciliar sus creencias con las realidades del reinado de Herodes. El proceso de construcción no solo fue largo, sino que estuvo marcado por una serie de problemas logísticos. Mientras que las piedras eran transportadas a través de las rampas y las paredes se levantaban lentamente,
Herodes se aseguraba de que la construcción fuera lo más grande y espléndida posible. En lugar de seguir los métodos tradicionales, la complejidad del proyecto exigió técnicas innovadoras. La colaboración entre los obreros, los sacerdotes y los ingenieros permitió que el templo comenzara a tomar forma de manera progresiva, pero siempre con un enfoque en la grandiosidad que Herodes deseaba. La política del templo no se limitaba solo a las decisiones de construcción. Cada aspecto del templo estaba impregnado de simbolismo y de la influencia política de Herodes. Por ejemplo, la posición de las puertas y los atrios tenía un propósito profundo. Mientras que la entrada al templo estaba diseñada para impresionar a cualquier visitante, también simbolizaba la barrera entre los diferentes niveles de pureza. La ubicación de las zonas más sagradas, que solo podían ser accedidas por los sacerdotes, destacaba aún más la exclusividad del templo y su simbolismo de poder y autoridad. En el interior del templo, las decoraciones eran igualmente significativas. El uso del oro en las paredes y la fachada exterior fue una declaración de riqueza, pero también un símbolo de la luz divina. Según los relatos históricos, el sol brillaba sobre el templo al amanecer, reflejando una luz tan intensa que era casi cegadora. El oro, que cubría grandes partes del templo, representaba la presencia de Dios, pero también la extravagancia del rey que lo había construido. El esplendor del templo contrastaba con la pobreza y las dificultades que vivía gran parte del pueblo judío. Aunque el templo era el centro espiritual de Israel, su construcción se hacía en medio de tensiones políticas y sociales que reflejaban las profundas divisiones dentro de la sociedad. Mientras todo esto ocurría, los ojos del pueblo estaban puestos no solo en la obra, sino también en la figura de Herodes, quien estaba comenzando a ser visto como un monarca sin corazón, un hombre cuya obsesión por el poder y la magnificencia de su reino lo había llevado a tomar decisiones difíciles. La reconstrucción del templo, en lugar de unir al pueblo judío, solo profundizó las divisiones internas. Aunque algunos veían en la obra una oportunidad para revitalizar la identidad nacional, otros no podían evitar sentirse traicionados por un rey que nunca sería completamente suyo. Herodes, sin embargo, persistió en su obra. Sabía que, a pesar de su falta de legitimidad, si lograba terminar el templo, su lugar en la historia quedaría asegurado. A lo largo de los años, la construcción avanzaba, pero Herodes no vivió lo suficiente para ver su obra completamente terminada. El templo no solo estaba siendo edificado como un símbolo de poder, sino como un monumento que haría que la influencia del rey perdurara incluso después de su muerte. Durante el reinado de su hijo, Herodes Agripa, se completaron las últimas etapas del templo, pero el trabajo que había comenzado Herodes nunca sería visto por el propio rey. Aunque el templo fue finalmente terminado en su totalidad, la memoria de Herodes continuó siendo divisiva. Algunos lo recordaron como el rey que hizo posible la grandeza de Israel, mientras que otros lo vieron como un hombre que construyó su propia grandeza a expensas de su pueblo. Al llegar a los últimos años del reinado de Herodes, los signos de decadencia comenzaron a ser evidentes. La magnificencia del templo no podía ocultar la creciente tensión entre las autoridades religiosas y el poder de Roma. Herodes había dejado un legado complejo, un templo que, aunque físicamente impresionante, representaba las contradicciones de su reinado y las divisiones dentro de la sociedad israelita. La relación entre los judíos y el Imperio Romano era tensa, y el templo, en lugar de ser un símbolo de unidad, se convirtió en un centro de conflicto. La pregunta que surgió, y que seguiría resonando incluso después de la muerte de Herodes, fue si el templo, en toda su magnificencia, sería capaz de cumplir con las expectativas de aquellos que creían en su propósito divino, o si terminaría siendo una víctima de las mismas tensiones que había ayudado a agravar. A pesar de la grandiosidad del templo de Herodes y la gloria que representaba, su destino estaba sellado. La magnificencia de sus piedras y su ornamentación dorada no fueron suficientes para evitar lo que estaba por venir. Casi 40 años después de que Herodes iniciara su ambicioso proyecto, el templo, símbolo de la unidad y el poder de Israel, fue testigo de su propia destrucción. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas, bajo el mando del general Tito, sitiarían Jerusalén. La ciudad resistió durante meses, pero finalmente, tras una feroz batalla, las fuerzas romanas lograron penetrar las murallas. El asedio fue brutal, y el templo, que había sido el orgullo de todo el pueblo, no iba a escapar de la furia romana. Según los relatos de Flavio Josefo, uno de los historiadores más importantes de la época,
un soldado romano arrojó una antorcha encendida por una de las ventanas del templo. El fuego se extendió rápidamente y comenzó a consumir todo lo que se encontraba a su paso. Las placas de oro que adornaban el templo comenzaron a fundirse y el metal derretido corrió entre las juntas de las piedras, lo que facilitó la desintegración de la estructura. El oro era tan abundante que después de la destrucción, los soldados romanos desmantelaron cada piedra del templo en busca de oro sólido que se había derretido entre las juntas. La profecía de Jesús, que había pronunciado 40 años antes, se cumplió con una exactitud aterradora. De todo esto que admiráis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Y así fue. No quedó nada más que ruinas. La única parte que sobrevivió fue una sección del muro de contención occidental, que no era en realidad parte del templo mismo, sino una estructura diseñada para soportar la plataforma. Hoy, este fragmento de muro es conocido como el Muro de los Lamentos, un lugar de oración y lamento para millones de personas que visitan Jerusalén cada año. Pero lo que muchos no saben es que esas piedras que tocan los peregrinos son las mismas piedras que vieron la enseñanza de Jesús, que escucharon sus palabras proféticas y que presenciaron la destrucción que él predijo. El templo, que había sido la joya de Jerusalén, que había resistido el paso del tiempo y las manos de los hombres, finalmente sucumbió a la violencia. En su destrucción se cumplió no solo una profecía, sino también el final de una era. Los sacrificios y rituales que se realizaban en el templo cesaron y con ello una parte fundamental de la tradición judía quedó atrás. Algunos vieron la caída del templo como un juicio divino, una respuesta al rechazo del Mesías. Otros lo vieron como el cierre de un ciclo, el fin del sistema de sacrificios que el templo representaba. Pero lo que es innegable es que el templo cumplió su propósito profético, existiendo en el tiempo justo que debía existir, ni un año antes ni un año después. A pesar de todo lo que sucedió, el templo de Herodes dejó una huella imborrable en la historia. Aunque fue destruido, su legado perdura en las enseñanzas que se dieron dentro de sus muros, en las profecías que se cumplieron y en la historia que quedó grabada en las piedras que una vez fueron parte de la construcción más grandiosa de su tiempo. La destrucción del templo no fue solo la caída de un edificio. Fue la caída de una era, el final de un sistema que definió la vida religiosa y política de Israel. Hoy, cuando miramos el Muro de los Lamentos, no solo vemos un vestigio de un templo perdido, sino también un recordatorio de la fragilidad de los grandes logros humanos. La historia del templo de Herodes, de su construcción y su destrucción, nos enseña que incluso las obras más grandiosas y poderosas están sujetas al paso del tiempo y a las fuerzas que no podemos controlar. Si esta historia te ha impactado y te ha hecho reflexionar sobre cómo la historia y la profecía se entrelazan, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Así podrás seguir explorando más historias profundas y fascinantes como esta. No olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos para que más personas puedan conocer la historia que sigue viva en las piedras del Muro de los Lamentos. Nos vemos en el próximo video.